Entonces, ¿por qué no va y le pone ahí compartir a los otros hermanos que usted recuerde para que también ellos se conecten y puedan conectarse junto con nosotros y poder estudiar la palabra de Dios también juntos? Amén. Vamos a esperar unos minutos, ¿qué tal, Reino? Bueno, un minuto o dos nomás para que se conecten, ¿verdad? Sí, está bien. Vamos a esperar un poquito para que se empiece a conectar los hermanos y poder verlos. Si nos estás viendo, déjanos un mensaje diciéndonos que si se oye bien, si algo no se ve bien, no sé. Nomás no van a decir que mi camisa, porque no puedo hacer nada al respecto de eso. Déjame ver si puedo entrar aquí a los comentarios para saber, para poder saludar los hermanos y ver quiénes están con nosotros. Aquí me va a empezar a salir los mensajes. Apenas me conecté a los comentarios, así que si puedes comentar y decirnos, ¿te oye bien? Danos ahí una manita, decir que te oye bien, o déjanos un comentario que dice, estamos con ustedes, hermanos, para saber que están junto con nosotros en esta tarde. Pero vamos a dar unos momentos más para que se conecten, los que faltan. Si tú eres parte del grupo de Casa de Oración Fresno en el WhatsApp, te pido que si por favor puedes ir a compartir este video con el grupo de WhatsApp para que ellos también puedan entrar y, y puedan también junto con nosotros escuchar la palabra de Dios. Amén. Y vamos a esperar unos momentos. Ya vi el mensaje de Betty. Saludos, Betty, a todos en Strathmore, Casa Oración Strathmore, Casa Oración Fresno. Francisco Valdés, buenas noches, Francisco. Qué bueno que se están conectando junto con nosotros. Dios les bendiga. Y estamos esperando unos cuantos minutos. Muchas gracias por decirnos que sí se escucha bien, Francisco Blas, creo de Casa de Oración México, ¿verdad? Casa de Oración México, Ciudad de México, ¿verdad? Y saludos a todos por allá en Casa de Oración, Ciudad de México, el hermano Francisco Blas. También el hermano Juan Martínez, Casas, bendiciones. Nos da mucho gusto que estén conectados junto con nosotros. Y pues, un minuto más y comenzamos para poder estar todos juntos. Muy bien. Betty dice que sí se escucha bien y se ve muy bien. Qué bueno. Gracias. Gracias. ¿Cómo le está yendo, hermanos? Ahorita mientras comenzamos, ¿cómo están todos ahí en sus casas? ¿Qué diferencia, verdad, ahora con esto del coronavirus, estar compartiendo y llegando el mensaje directo hasta tu casa? Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio de tener esta palabra que llega directo a tu casa. Puedes abrir tu Biblia, puedes tener tu cafecito. Bueno, yo tengo cafecito, tengo mi agua, pero puedes tener tu cafecito al lado. O como el pastor Iván, ¿verdad? La semana pasada con sus galletas. Qué bueno, ¿verdad? Así bien a gusto. Qué bueno. Pues, ¿qué tal si comenzamos? Primeramente quisiera presentarme. Soy el pastor Josué de Casa de Oración Fresno, mi esposa Brittany, también junto conmigo. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y bien necesario, ¿verdad? O muy necesario para todos los matrimonios. Y este es la comunicación. ¿A poco no es muy No, sí, necesaria, Brittany? sí, es muy Sí, ¿verdad? Es muy necesaria para todos los matrimonios tener una buena comunicación, ¿verdad? Porque sin comunicación, entonces, ¿cómo puedes conocer a tu pareja? ¿Verdad? Y dentro del cristiano debe de haber una comunicación mutua siempre, ¿verdad? Especialmente porque primero nosotros nos comunicamos con el Señor y esa comunicación que tenemos con el Señor nos habla por medio de su palabra y por lo tanto lo ponemos en obra y eso viene el mandato del Señor de amar a nuestras mujeres, ¿verdad? Su mujer. No va a creer que porque dice mujeres es varias mujeres. Esa es su mujer, ¿verdad? No se pase de listo. Pero sí, pues damos la bienvenida a todos, hermanos, los que nos miran por medio de Facebook y YouTube. Bienvenidos a Casa Oración Fresno, Casa Oración Strathmore. Los que nos están viendo desde Strathmore, bienvenidos. A todas las personas también que nos miran por primera vez y que decidieron conectarse el día de hoy para aprender junto con nosotros de la palabra de Dios. Bienvenidos a todos.
Y decíamos que el tema de hoy, o el título de hoy, le hemos puesto la comunicación En el matrimonio. en el matrimonio. La comunicación en el matrimonio. Y pues vamos a orar antes de comenzar. ¿Qué les parece? Para poder tener la guianza del Señor, poder movernos adelante en el tema. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque tu palabra, Señor, no regresa vacía, Padre. Va a hacer su trabajo en cada una de nuestras vidas. Queremos entregarte este momento, Señor, que tú seas el que hables a nuestro corazón, habla a nuestras vidas, que nosotros podamos entender tu palabra con claridad, Señor, y podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Y no solamente, Señor, ser oidores, sino ser buenos hacedores de tu palabra. Te damos gracias. Nos queremos poner en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Gracias. Pues la comunicación, decíamos, es un tema de suma importancia dentro del matrimonio. Entre muchas estadísticas, la comunicación se nombra como o la falta de comunicación se nombra como uno de los principales problemas, uno de los principales motivos de separación entre las parejas. No sé si tú has conocido a alguien, ¿verdad?, que se separó, ¿verdad?, o se divorció, y podemos ver que la mayoría de veces es por falta de comunicación, ¿verdad? Ellos dicen, no, pues es que no nos entendíamos, no había comunicación, y por lo tanto no tenían esa comunión como parejas, ¿verdad? Como debería de ser. Por lo tanto, esa comunicación pasa a ser uno de los más grandes motivos, o uno de los principales motivos por la cual la gente, o los matrimonios, perdón, terminan separándose, terminan divorciándose, porque no tuvieron esa comunión, no tuvieron esa comunicación. Entonces, quisiera empezar, antes de continuar, definiendo la palabra comunicación. ¿Qué es comunicación? Y la Real Academia Española habla de la comunicación como una acción y efecto de comunicar. O sea, está hablando de un trato, nos dice en otra definición. Nos dice que es un trato, es una acción, es un trato, una correspondencia entre dos personas, ¿verdad? Esa es la comunicación. ¿Verdad, Brini? ¿Qué es comunicarnos algo? No, pues es una comunicación. Tenemos que estar no solamente platicando, pero es como una actúa también. Sí, ¿verdad? Es una acción. O sea, la comunicación no solamente habla de palabras, sino que habla también de una comunicación en acción, una comunicación que lleva acción, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando definimos esta palabra, que es una acción en efecto de comunicar, que es un trato o correspondencia de dos personas, de dos o más personas, estamos hablando de que si tenemos una comunicación, estamos llevando un trato con la persona, ¿verdad? Es una acción que lleva. Y en Primera de Pedro 3:7, si tú tienes tu Biblia, te invito a que lo abras en Primera de Pedro 3:7. Aquí vemos al apóstol Pedro, está en su carta después de haber instruido a las mujeres acerca de lo que dice la palabra para las mujeres. Ustedes ya lo pueden leer en Primera de Pedro 3. El apóstol Pedro empieza a instruir a las mujeres, pero después en el versículo 7 lleva una instrucción específica para los maridos. Y yo quisiera basarme un poco, más bien, aparte del mensaje hacia los maridos, hacia los varones, ¿verdad? Porque los varones tenemos la responsabilidad de de empezar y esa comunión, esa comunicación con nuestras esposas. Tenemos la responsabilidad de amar a nuestras esposas, ¿verdad? Y ahí es donde quisiera enfocarme un poco. Claro, el tema es muy extenso de la comunicación, ¿verdad, Brini? Sí. O sea, nosotros estuvimos estudiando juntos, estuvimos viendo acerca de la comunicación entre los matrimonios, especialmente teniendo una comunión con Dios, o sea, teniendo eso principalmente, y después con nuestra pareja, ¿verdad? Estuvimos viendo que es un tema muy extenso, que la verdad para tocar cada uno de los, cada uno, cada una de las partes específicas lleva solamente en un solo mensaje cada parte, ¿verdad? Pero hoy queremos enfocarnos en algo un poquito más práctico para nuestra vida, ¿verdad? Una comunicación entre la pareja.
Y en primera de Pedro 3:7 nos dice así, empieza Pedro, el apóstol Pedro, a hablar a los varones, ¿verdad? Y les dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. Pero fíjate, no nomás dice vivan con ellas, sino que dice, ¿sí la escucharon? Dice, vivan con ellas sabiamente, ¿verdad? Dice, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué dice? No tengan estorbo, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate, la primera instrucción de aquí del apóstol Pedro hacia los varones, ¿cuál es? ¿Cuál sería la primera instrucción? Que vivan con su mujer sabiamente. Esa es la primera instrucción del apóstol Pedro hacia los varones. ¿A cuáles varones se refiere aquí? Se refiere a los varones cristianos, a los varones que están dentro de la iglesia, que son cabezas de la familia, ¿verdad? A ellos se está refiriendo, le dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Aquí maridos implica que son personas casadas, ¿verdad? Son personas casadas. Una persona casada vive con su mujer y la persona casada le dice, le da la primera instrucción, le dice, vivan con ellas, háganlo sabiamente. Aquí la palabra sabiamente nos está hablando de que seamos continuamente comprensivos con nuestras esposas, con nuestra esposa. Recuerden que estamos hablando de una solamente, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser comprensivos para con ellas. La comunión entre las parejas o la comunicación entre las parejas nos ayuda a que podamos entender a nuestra pareja. Si nosotros tenemos comunicación, podemos entendernos el uno y el otro. Yo puedo entender qué le gusta a ella. Le digo, Britney, ¿cómo te gustan tu taco? ¿Quieres que te le ponga cebolla o no? Y ella me va a decir, si nos comunicamos, podemos entendernos, ¿verdad? Le llevo un taco con mucho chile, va a decir, si sabes que no me gusta el chile, bueno, sí le gusta el chile, o sea, pero no le pone tanto, ¿verdad? No. Pero yo estoy hablando de que si no hay comunicación, ¿cómo vas a poder saber qué es lo que le gusta a tu esposa? ¿Verdad? Entonces, cuando nos habla de que vivamos sabiamente, ¿de qué nos estaba hablando? De que podamos continuamente ser comprensivos, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que nos está hablando, la comunicación entre las parejas, vamos a poder entenderlas y por lo tanto vamos a poder comprender a nuestra pareja. Vamos a poder comprender qué es lo que le gusta a tu pareja, qué no le gusta, cómo poder hablarle, cómo no hablarle, ¿verdad? Porque también todo eso tenemos que entender, ¿verdad? También. Pero nos habla de que seamos comprensivos y luego continúa diciendo en el versículo 7, si puedes notar ahí en tu Biblia, dice, dando honor a la mujer como a vaso, ¿qué dice? Como vaso más frágil, como vaso más frágil. ¿Por qué se refiere la Biblia a la mujer como un vaso más frágil? ¿Por qué será, Britney? Pues a mí me siento muy frágil a veces. ¿Verdad? Yo pienso que no eres la única, Britney. Yo pienso que las mujeres, la palabra de Dios nos dice que es un vaso más frágil, ¿verdad? Es algo que Dios ha diseñado en la mujer. La mujer, en la vida real, la mujer promedio es más débil físicamente que el hombre, ¿verdad? Pero también hablando en general, la mujer, podemos entender que la capacidad de controlar es un poquito, la capacidad de controlar sus emociones. ¿Qué será? ¿Será igual que el hombre? No. ¿No? Las mujeres, por lo general, no tenemos la misma capacidad de controlar nuestras emociones. Más frecuentemente somos conducidas por las emociones y no necesariamente por el pensamiento racional o lógico. Y eso es algo que nosotros como mujeres tenemos que reconocer también. Es algo que no debemos de permitir que nos gobierne.
porque tenemos que tener todo bajo de control. Entonces es muy importante que estemos sumergidos en la palabra de Dios, porque tenemos que saber qué dice la palabra sobre eso. Tenemos que poder comunicarnos con, con nuestro marido bien, y si no podemos controlar las emociones, eso es algo muy difícil. Sí, fíjate, el hombre tiende por razonar, ¿verdad? Muchas veces rápidamente empieza a pensar, empieza a razonar y empieza a poner lógica, ¿verdad? También en lo que se está pidiendo, en lo que está hablando. Y a veces nos frenamos también, y a veces hay hombres que no, ¿verdad? Hay hombres que no se frenan y también hablan muy rápidamente. Pero yo he notado algo que muchas veces la mujer actúa conforme a sus, o sea, la mujer reacciona, pero también actúa conforme a sus emociones. Si está muy emocionalmente cargada, pues va a responder conforme a sus emociones, ¿verdad? O conforme a la reacción, depende también del varón cómo le habló, ¿verdad? Reacciona y responde con una respuesta de reacción, más que de lógica o de Muy emocional, no necesariamente no necesariamente piensa de lo que, ah, de lo que está diciendo en verdad antes que lo dice. ¿verdad? Y esto crea un problema dentro del hombre y la mujer de comunicación, porque entonces la mujer responde reaccionando conforme a sus emociones y el hombre al ver esto, ¿verdad? También se ah, ahora sí que le salta el apellido, ¿verdad? Ahí empiezan los detalles, las peleas, ¿verdad? Las discusiones. Y esto es lo que lleva a una falta de comunicación, porque piensan no entenderse, porque no se escuchan el uno al otro, no tratan de resolver los asuntos de una manera en la que puedan entenderse y comprenderse. Fíjate, por eso decíamos que la Biblia nos dice que vivamos con ellas sabiamente, nos dice, compréndanlas. Vivan con ellas comprendiéndolas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder comprenderlas? Pues conociendo, ¿verdad? Conociéndolas, hablando, comunicándonos con ellas vamos a poder comprenderlas y podemos vivir comprendiéndolas, que si la forma en la que tú le hablas a tu esposa va a traer esa reacción en la respuesta. Y si tú no has captado todavía la forma en la que debes de hablar a tu esposa, entonces es momento de que te pongas a pensar en estas respuestas, porque la mayoría de los problemas dentro de la familia, la mayoría de esos discusiones son por falta de sabiduría al hablarle a tu esposa. Y la mujer también tiene que considerar lo mismo. Tenemos que considerar cómo va a reaccionar el marido cuando le hablamos. Si nosotros estamos escuchando algo que nosotros no necesariamente nos gustamos, tenemos que pensar bien para comunicar mejor y no solamente reaccionar emocionalmente. Tenemos que considerar de dónde viene lo que está diciendo el marido, qué es lo que de verdaderamente quiere decir. No nos quiere dañar emocionalmente. Casi, casi nunca es la meta ahí. No nos quiere dañar porque sabemos que el marido nos ama, ¿verdad? Um, entonces, si, si nos olvidamos de esa parte de que él no quiere decir eso, pues el falta de entendimiento de lo que él está diciendo causa muchos problemas y reaccionamos mal muchas veces. Sí, y todo eso viene a este punto que decíamos, al vivir con ella sabiamente, saber cómo hablar, saber cómo pedir las cosas, saber cómo hablarle a tu esposa o a tu esposo, las esposas, ¿verdad? También, saber cómo hablarles. Esto va a evitar muchos problemas, pero también va a crear en ti, vas a poder entender más, a comprender más a tu esposa, a tu esposo, y al estar comprendiendo más por esa comunicación,
Entonces tú vas a ver ese beneficio que Dios da de la comunicación sana entre las parejas para que puedan llevar una vida agradable, ¿verdad? También veo que una de las causas más comunes del fracaso en los matrimonios es la frustración de expectativas irracionales. Si usted ha notado, esa es una de las causas también sobre el fracaso entre los matrimonios. Fíjate, la Biblia dice, lo voy a leer yo, si gustan, Proverbios 13:12, dice así, dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza aquí se refiere a esa esperanza de algo bueno o de alguna meta idealizada. Muchas veces los matrimonios se casan prematuramente sin conocer verdaderamente a su pareja, ¿verdad? Y al no conocerla y al no conocerlo, idealizan cómo va a ser el matrimonio perfecto para ellos. Y al estar idealizando ese matrimonio, empiezan a crear esta ideología de lo que debería ser un matrimonio. ¿Por qué? Por las películas, por los libros, por los cuentos, ¿verdad? Que han escuchado y empiezan a crear toda esta ideología de lo que quieren que sea un matrimonio. Y por lo tanto, cuando llegan al matrimonio y se casan, y ahora ya están los dos casados, están viviendo bajo un mismo lugar, ven y notan que no es lo mismo, que no es como ellos pensaban que sería, porque tenían una idea puesta. Ven que la idea que ellos tenían de un matrimonio no era así. Y por lo tanto, la esperanza que se demora, porque dicen, yo pensaba que iba a ser de esta manera, es tormento del corazón. Porque ellos piensan y dicen, pero ¿por qué no es como yo lo vi en las películas? ¿Por qué no es como yo lo vi en los libros? ¿Por qué no es así? ¿Verdad? Y ya cuando todo esto pasa, empieza a llegar dentro del corazón de la pareja o del cónyuge, ¿verdad? Ya sea del esposo o de la esposa, empieza a llegar un tormento en el corazón. Aquí la palabra tormento es bien interesante. Fíjate, la palabra tormento viene de la palabra hebrea que significa depresión. Entonces, cuando vemos esto, las parejas jóvenes especialmente, ¿verdad? Que vienen idealistas, que ya vienen con esa idea, raramente se sientan a conocer a su pareja. Raramente tuvieron ese tiempo de noviazgo para poder conocerla bien, conocer qué le gusta, qué no le gusta, cómo es, ¿verdad? No tuvieron ese tiempo para conocerla. Y por lo tanto, cuando llegan a casarse, empiezan a salir esos desafíos, porque no la conocían. Empiezan a notar que lo que ellos pensaban que era su pareja no lo era ahora, porque no lo conocían en verdad. ¿O no, Brenny? ¿Verdad? Eso es lo que pasa muchas veces en las parejas jóvenes. Y por eso muchas veces las parejas jóvenes llegan a un punto que llegan a pensar, tenemos una, ¿cómo le dicen? Una incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? Empiezan a decir, no, es que no somos compatibles, pues nos vamos a separar, apenas llevan 2 años de matrimonio, llevan 2 años de casados, se quieren separar porque piensan, no somos compatibles, somos muy diferentes. ¿Por qué? Porque por fin pudieron conocer a la persona, por fin pudieron conocer. Fíjate, el pastor Iván lo nombraba en la clase pasada, decía que un espejo, ¿verdad? Es un espejo. Entonces, cuando tu espejo se pone enfrente de ti, y puedes verte, ¿verdad? Puede decirte tal y como tú eres, entonces ahí ya unos se asustan, ¿verdad? De sí mismos también. Pero fíjate, ese idealismo les hace a ellos sentirse optimistas al principio sobre el matrimonio. Y por más que una persona, uh, vamos a decir así, veterana en el matrimonio, una persona con experiencia en el matrimonio llegue y le diga, fíjate, espérate un tiempo más, no te cases aún. Fíjate, necesitas conocer a tu novia, necesitas conocer a la que va a ser tu esposa. Pero como tienen ya una idea de lo que ellos en su corazón o en su mente, de lo que debe de ser un matrimonio, pues ¿qué hacen? No hacen caso,
¿verdad? No hacen caso a los consejos. Piensan que son como indestructibles, ¿sí? Indestructibles, Sí, indestructibles. que nada les puede dañar, van a sobrevivir en su amor. Piensan, eso es lo que piensan, ¿verdad? Y piensan, no, ¿cómo me estás hablando de que va a haber desafíos? ¿Cómo me estás hablando de que va a haber problemas si nos amamos? Nosotros sí, nosotros no vamos a ser como las otras parejas que a los años terminan separándose. Y hay tanto el amor que tienen ellos en ese momento que empieza a ser indescriptible, ¿verdad? Eso es lo que piensan ser. Y no toman consejo. Pasan los años y empiezan a ver que todo era diferente, no era como ellos pensaban que sería. Y por ver, ya al ver esto, empiezan a pensar ya en la separación. Y fíjate, oh, perdón. Los mismos que decían antes que nunca se iban a separar, iban Sí, a estar casados para siempre. sí, y eso es lo que veíamos. Una estadística que dice que el 78% de las personas que se van a casar, que están a punto de casarse ya o ya están casándose, declaran así muy fuertemente, muy seguramente que jamás se divorciarán. 68%. Pero las cifras nos dice que las cifras de divorcios son muy grandes, ¿verdad? El porcentaje de divorcio en los Estados Unidos del 2019 será un porcentaje altísimo. Le estaba sacando los porcentajes, ¿verdad? De cuánto sería el divorcio. Y esa parte era como casi el 30%. Tendríamos que sacar los números específicos, pero era casi el 30% de los que se casaban, ¿verdad? Inmediatamente en el primer año, el 30, se divorciaban, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué en el primer año? Muchos decían que los primeros meses. ¿Por qué pasaba esto? Y la mayoría de ellos decía que por falta de comunicación. Esa una de los motivos principales. Y el segundo motivo principal que decían ellos por la que se separaban es que su esposo o su cónyuge o su esposa no los comprendía. ¿Cómo van a poder comprender a una persona si no hay comunicación? Por eso la clave, una de las claves para un matrimonio sano es una comunicación, es la comunicación. Porque así podemos entendernos, así podemos saber, ¿verdad?, lo que una persona siente por medio de la comunicación. Eso es lo que debemos hacer, ¿o no, Brenny? Entonces, la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿por qué estamos casados? ¿Por qué estamos casados? Fíjate, tengo una ilustración bien interesante, que hasta a lo mejor risa les va a cruzar a unos, ¿verdad? Pero es una ilustración interesante. Dice así, dice, dos soldados fueron a la guerra. Fíjate, dos soldados fueron a la guerra. Uno a pelear por su país y el otro para alejarse de su esposa. Fíjate, ¿verdad? Uno para pelear por su país y otro para alejarse de su esposa. Cuando nosotros vemos esta ilustración, nos hace ver que los motivos por el cual estamos casados son importantes. Este soldado tenía un motivo correcto, iba para pelear por su país, y el otro soldado iba con un motivo incorrecto, iba solamente para alejarse de su esposa. Fíjate, y dice que hasta le escribió una carta a su esposa diciendo, ¿podrías dejarme de escribir para que yo disfrute de esta guerra en paz? ¿Verdad? ¿Qué tipo de esposa le habrá tocado? ¿Verdad? ¿O qué tipo de esposo sería? ¿Quién sabe? Pero nos demuestra que los motivos son importantes para todo lo que hacemos en nuestras vidas, especialmente en el matrimonio. La pregunta es, ¿por qué estás casado? Hermano, tú que nos miras ahorita por el Facebook y el YouTube, pregúntate, ¿por qué estoy casado? ¿Cuál es tu motivo de estar casado con tu esposa? ¿Cuál es ese motivo? ¿Por qué entraste al matrimonio? ¿Por qué permaneces casado? Son preguntas que nos debemos hacer. ¿Por qué permanecemos casados? Y los motivos que tú tengas para continuar casado, esos motivos son los que revelarán mucho acerca de tu futuro en el matrimonio. Porque cuando uno es casado,
y conoce a Cristo, sabe que uno está casado hasta la muerte, ¿o no? Dice la palabra que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a quién. ¿Amó a quién? A la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? La amó tanto, ¿no? Que dio su vida por ella. Entonces, si nosotros amamos a nuestras esposas, dice la palabra que la amemos como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. ¿Cuál es tu motivo por estar casado? ¿Cuál es tu motivo de permanecer casado? ¿Cuál es tu motivo? Esto va a demostrar esto va a demostrar mucho acerca de tu futuro con tu esposa, acerca de esas decisiones entre los dos. Y fíjate, una de las causas más comunes en el matrimonio, una de las causas más comunes en el matrimonio o de desánimo en el matrimonio es que tienen expectativas altas por las ideas que traían desde antes de casarse. Dijimos, porque no conocieron a su esposa bien, ¿verdad? Antes de casarse, no pudieron, no tuvieron esa comunión, esa comunicación esencial para conocerla, y por lo tanto, esa es una, ¿verdad? La otra, uno de los motivos también, ¿verdad? Desde sus expectativas son altas, tanto que se llenaron de libros, ¿verdad? De películas sobre personas casadas que vivieron felices para siempre, y con eso se quedó eso en su mente, que todo iba a ser color de rosa. Cuando, si conoces a tu esposa, claro, claro que tú vas a ir a un matrimonio conociéndola, ¿verdad? Pero si no la conoces, entonces tienes que llevar a cabo esta comunicación, que es muy importante. Y muchas personas vienen al matrimonio con la expectativa de que el otro va a conocer automáticamente qué son sus trabajos en el matrimonio. También eso causa muchos problemas cuando el otro tiene expectativas diferentes y no se comuniquen sobre eso. Uno nomás presume que el esposo va a sacar la basura o que la esposa va a lavar todos los trastes todos los días y no necesariamente tiene el otro el mismo expectativa. Y eso causa problemas en, en- en el matrimonio. ¿Sí? ¿Verdad? Porque las expectativas no son las mismas. Llega llega el esposo, el novio, ¿verdad? Al altar con una ideología, y llega la esposa o la novia al altar con una ideología, y cada quien tiene su idea de lo que es un matrimonio, ¿verdad? Y cuando llegan y ya son una pareja, son unidas en matrimonio, y ven que esta expectativa no es llena, ¿verdad? No les llena su expectativa que ellos tenían de un matrimonio. Entonces vienen los desánimos, vienen las tormentas del corazón, que decíamos la esperanza que no se ha hecho, la esperanza de algo que no se cumple rompe el corazón, ¿verdad? Entristece el corazón, y como decíamos en el Proverbios, que decía, causa depresión al corazón, ¿verdad? Eso es lo que causa. Pero las expectativas son buenas si vienen del lugar correcto. Por eso siempre se enfatiza jóvenes que se van a casar, ¿verdad? Que tengan que puedan ellos llevar a cabo una clase prematrimonial para que ellos puedan conocer, ¿verdad? Conocer cuál es el orden de Dios en el matrimonio, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos habla en el matrimonio? Y para que cuando lleguen al altar, vaya con la expectativa correcta en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si nosotros llevamos la expectativa correcta, entonces esa es la esperanza que tenemos de que se cumplirá. Dios ya nos dio el orden, no tenemos que inventarlo. Así es. Entonces, las expectativas basadas en la Biblia y en las promesas de Dios siempre se van a lograr. Las expectativas de Dios en la familia, si nosotros o en la pareja, si nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, podemos estar seguros de que esas expectativas sí se van a cumplir dentro del matrimonio si llevamos a cabo, si estamos basándonos en el plan de Dios. Fíjate, David nos dice esto
en el Salmo 42, él dice, espera en Dios. Fíjate, él mismo había aprendido a esperar, a tener una esperanza. ¿En quién? En Dios. En el Salmo 62:5, también si lo quiere anotar, el otro fue el Salmo 42, este es el Salmo 62:5, también decía esto, decía, alma mía, en Dios solamente reposa, le decía su alma. Le dice, porque de Él es mi esperanza. Fíjate, de Él es mi esperanza. Si nosotros vivimos nuestro matrimonio con la esperanza correcta en las promesas de Dios, entonces nuestro corazón va a estar lleno de esperanza, vamos a poder llevar las cosas juntos en armonía, porque la esperanza de ella y la esperanza mía están basadas en una esperanza que Dios nos dio en su palabra, que Dios nos dio. Fíjate, les quiero dar una ilustración acerca de falta de comunicación, ¿verdad? Entre la pareja. Y esta pareja se dice que acaba de celebrar sus 50 años, acaba de celebrar su 50 aniversario, ¿verdad? De casados. Y después de un día largo, ¿verdad? De celebraciones, después de un día de estar celebrando con sus invitados, estaban cansados. Y esta pareja, ya de 50 años de casados, llegaron a su apartamento, llegaron a su cuarto, ¿verdad? Y al llegar a su cuarto, hizo esto que siempre hace, ¿verdad? Vino y trajo, fue a la cocina, agarró un plato, puso una de esas empanadas que a ella le gustan tanto, lo puso en el plato y le cortó así las orillas de la empanada y le dio las puras orillitas a la esposa, así con su vasito de leche, pues se lo arrimó a la cama. Dijo, mira, y la mujer, al ver que él viene y le trae esto, la mujer empieza a llorar. Y él dice, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Y él le dice, es que yo pensaba que después de tanto año de casado, me ibas a dar otra parte del pan, no lo mismo que siempre me da. Y él se sorprendió al oír esto de la esposa y le dice, pues es que como a mí me gustan esos pedazos y siempre te los he dado, pensé que a ti también te gustaban, ¿verdad? Obviamente había una falta de ¿qué? De comunicación. De comunicación. Había una falta de comunicación. Fíjate, 50 años. 50 años ella había esperado que él le trajera otra parte del pan. Pero como a él le gustaba esa parte, él pensaba que a ella le gustaba esa parte y se la daba. Y por 50 años, hasta ese año se da a entender, a ella no le gustaba esa parte, ella quería otra parte del pan, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos de esa manera, guardando, sin comunicarnos con nuestra pareja, ¿cómo quieres que tu pareja pueda entender? ¿Cómo puedes que tu pareja pueda comprenderte, ¿verdad? Si no hay comunicación entre nosotros, ¿cómo podemos comprender? ¿Verdad? No sé, hace unos, pues ya un mes, ¿verdad? Que tuvimos nuestra niña, tuvimos nuestra bebé, ¿verdad? Y se llama Samara, ¿verdad? Y tuvimos a Samara en julio. Y las mujeres, ustedes pueden saber y comprenden, ¿verdad? Que la mujer cambia. ¿En qué? Hormonas. En hormonas, ¿verdad? Me acuerdo que Betty también habló de esto el domingo pasado acerca de las hormonas, muy diferentes también las mujeres, ¿verdad? Lo mencionaba. Y especialmente la mujer cuando está embarazada y da luz, ¿verdad? Las hormonas están muy activas, ¿verdad? Están muy activas, muy fuertes. Y se dice que estas hormonas pueden también, ¿cómo se dice? Pueden pasar, ¿verdad? Se pueden pasar a las mujeres también, a otras mujeres. Otras personas. A otras personas, ¿verdad? Muchos conocen que durante el embarazo hay ciertos síntomas de embarazo que puede brincar al hombre. Sí, ¿verdad? Dicen que, bueno, para mí, a mí no nunca me daba los antojos, siempre le daban los antojos a mi esposo. Y dice que las hormonas pueden hacer cosas así.
¿verdad? Y nosotros por un tiempo estuvimos viendo a nuestra niña, la más chiquita, ¿verdad? Que actuaba diferente, que actuaba diferente desde que llegó el bebé, ¿verdad? Y vimos algo que no entendíamos al principio y después mi esposa, ¿verdad? Pudo entender que las hormonas también están en ellas, en nuestra niña, fíjate, muy, muy diferente, ¿verdad? Y al hacer esto, no soy médico, ¿verdad? El pastor Iván pudiera explicarlo mejor, ¿verdad? Pero al ver esto con nuestra hija comprenderla, pudimos comprenderla aún mejor. Por todas las emociones que estaban adentro de mí, todo muy fuerte, que estaba muy difícil controlar y de repente vimos que la niña estaba actuando igual de lo que yo sentía. ¿Sí? O sea, había unos sentimientos que por las emociones, por las hormonas que estaban muy activas, ¿verdad? También estaban en la bebé, en la niña. Bueno, no es bebé, ¿verdad? Es una niña. Tiene 3 años. Tiene 3 años. Y esas hormonas estaban muy fuerte en ella y eso pudimos comprender. Pero ¿cómo puedes comprender cuando algo así pasa? Especialmente de nuestras esposas como maridos, cuando están pasando por el periodo, ¿verdad? Por su periodo, podemos entender que las hormonas están muy, muy fuertes también, ¿verdad? Se ponen emocionales y al estar emocionales, pues tenemos que tener... ¿Cuántos de los hombres tienen mucho cuidado con lo que dicen cuando eso pasa, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, por eso nos dice la palabra que vivamos con ellas, ¿cómo? Sabiamente, comprendiéndolas, conociéndolas. Cuando tú la conoces, puedes comprenderla. A eso es lo que voy. Cuando tú conoces lo que está pasando, puedes comprender. Pero ¿cómo puedes conocer si no hay comunicación? Debe de haber una comunicación. Y si tú estás batallando mucho con esa comunicación, o más bien estás batallando con la comprensión, pues entonces debes de iniciar la conversación, debes de iniciar esa comunicación con tu esposa para poder entonces comprenderla, para poder saber la forma en la que debes de hablarle, ¿verdad? Vas a poderlo entender aún mejor. Y las mujeres también tenemos que preguntar al esposo, ¿por qué no te sientes igual como yo? ¿Por qué no? ¿Por qué parece que no te está afectando igual? Es que, pues, las mujeres, nosotros somos criaturas emocionales y los hombres no tan emocionales, no quiere decir que no tengan emociones, claro que sí tienen, pero a veces si vemos que ellos no reaccionan lo mismo, pensamos que no les importa lo que está pasando. Tenemos que comprender también que sí entienden, más reaccionen en diferentes maneras. Así es, ¿verdad? Y Primera de Pedro 3:7, que es donde estamos leyendo. Continuamos leyendo y ya veo que se nos está pasando el tiempo bien rápido, ¿verdad? Todavía no entramos ni a la mitad, ¿verdad? Pero sí, Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Ya vimos qué significa sabiamente, comprendiéndolas, ¿verdad? Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil, sabiendo que son delicadas, ¿verdad? Y dice, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí podemos ver que la actitud del hombre para con su mujer debería de reconocer el hecho de que ella también es coheredera de la gracia de la vida. Ella también es coheredera. Eso se refiere a que un matrimonio en el que ambos son creyentes, en el que ambos son cristianos, creyentes, seguidores de Cristo, conocedores de la palabra, ¿verdad? Deberían de conocer que aunque diga que la mujer es más frágil, no está diciendo que la mujer es menos, ¿verdad? No está diciendo que la mujer es menos. Sabemos que la mujer sí es frágil en muchas maneras, ¿verdad? La mujer es frágil en algunas formas, más frágil que el hombre. Ay, a veces me siento que tengo que hablar más cuidado, con más cuidado también, ¿verdad? Trato de decir algo, pero tengo que tener cuidado porque se me queda viendo Brenny. No, pero sí tenemos que estar conscientes, ¿verdad? De eso también,
vemos que la mujer, en ciertas formas, es más frágil que el hombre, ¿verdad? Pero no significa que sea menos, porque somos coherederos igualmente de la vida eterna de Dios. Así como yo voy a tener la vida eterna que Dios me ha regalado, ella también tiene el don de Dios de la vida eterna. Y los dos somos coherederos de esa vida. Así que los dos estamos iguales, ¿verdad? Estamos iguales en esa posición que Dios nos ha puesto. También es igual, podemos ver que en traer la vida al mundo, el hombre y la mujer, ¿verdad? Tienen el mismo papel. Los dos tienen se necesita de los dos para poder traer una vida al mundo. Somos coherederos también, ¿verdad? Las mujeres, tanto como los hombres, tenemos estamos en ese mismo nivel, aunque ellas, el Señor las creó más frágiles. Esto nos toca amarlas y comprenderlas, ¿o no? Sí. Por favor. Por favor. Fíjate, entonces, cuando hay una discusión, cuando hay discordia en la pareja, dice la palabra que las oraciones son estorbadas. Las oraciones son estorbadas. Yo me acuerdo un escritor que leí, ¿verdad? Decía que los suspiros de la esposa, esos suspiros de, ya, ya, ¿verdad? Esos suspiros de la esposa, ah, esos suspiros de la esposa, podríamos decirlo, herida, ¿verdad? Porque fue lastimada, esos suspiros de la esposa herida, se interponen entre las oraciones del marido al oído de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, tú me estás hablando, tú quieres comunicarte conmigo, pero ve cómo tienes a tu esposa. Está herida, necesita de ti. ¿Y cómo la tienes? Y eso se interpone entre las oraciones entre tú y Dios, ¿verdad? Porque si estamos peleados, ¿cómo podemos decir, vamos a orar, Rey? ¿Cómo podemos decir, vamos a orar juntos? Si estamos peleados, ¿verdad? Ay, Brin, no me veas así. Claro, se crea. Pero sí debemos nosotros no estar peleados, porque estamos peleados no podemos orar juntos, no podemos orar juntos por nuestra familia, porque hay discordia entre nosotros. Pero entonces, ¿cómo van a poder orar juntos si sus vidas están siendo perturbadas? Ya sea el del marido por la esposa o la esposa por el marido. ¿Cómo pueden hacerlo? Necesitamos llevar una vida agradable conforme a la palabra de Dios para que entonces podamos nosotros acomodarnos a los planes de Dios y por lo tanto si el marido se acomoda a los planes de Dios, ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, la esposa se somete a su marido, ¿verdad? Y cuando estamos los dos bajo el plan de Dios, entonces va a haber esa armonía dentro del matrimonio. No va a faltar la comunicación, porque tenemos una armonía, podemos hablar, podemos platicar, podemos orar juntos por nuestra familia y el Señor ahí es donde nos va a bendecir a esta familia, porque está bajo los planes de Dios. Eso es lo que necesitamos. Entonces, hay una manera correcta y una manera incorrecta de alcanzar el corazón de nuestra esposa o de tu esposo. Hay dos maneras, la correcta y la incorrecta. ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es la manera correcta? Tenemos que primero entender un elemento crucial. Un elemento crucial, ¿se dice así crucial? Pienso que sí, ¿verdad? Crucial dentro del matrimonio, dentro de la comunicación. ¿Y cuál es este elemento? Son, Los hechos. ¿qué son? Los hechos. Son los hechos. Esto es ese elemento crucial. ¿Por qué los hechos, Brenny? Es una piedra fundamental sobre los cuales la casa de comunicación descansa. Y estos van a proveer la credibilidad. Así es, ¿verdad? Si nosotros, si no nomás son palabras, porque palabras, quien sea puede decir lo que sea, ¿verdad? Pueden ser puras palabras, pero si las palabras que tú dices no llevan hechos, ¿cómo va a poder tu esposa creer lo que estás diciendo? Tú le dices, te amo, pero con los hechos le estás diciendo
que no la amas, ¿verdad? Con tus hechos, con lo que, como tú la tratas, ¿verdad? No le estás diciendo que la amas. Entonces, los hechos son muy importantes. Como decía mi esposa, ¿verdad? Esos hechos son esas piedras en las cuales, como dijiste, sobre las cuales la comunicación, ¿verdad? Sobre la comunicación descansa. Si nosotros tenemos esos hechos, la comunicación, si yo le digo te amo, ella va a saber que de veras la amo. ¿Por qué? Porque ella puede ver en los hechos que de veras nosotros la amamos, que de veras estamos haciendo lo que decimos. Y él me lo enseña por darme el pedazo de pan que me gusta. El pedazo de pan que le gusta. ¿Verdad? Fíjate, Pablo le decía a los efesios que hablemos verdad. No sé si recuerdan. Pablo le decía a los efesios que hablemos verdad. Pero luego en la carta de los Romanos, en 12:17, también dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nos dice, hablad verdad, ¿verdad? Que tengamos una comunión o una comunicación honesta. Una comunicación en la cual somos honestos el uno con el otro. Y por medio de ellos, tú podrás abrir las líneas sinceras y íntimas de comunicación, ¿verdad? Si no somos honestos, cuando platicamos, cuando hablamos, entonces, ¿cómo vamos a poder crear cómo vamos a poder crear esa credibilidad? Pero no nomás credibilidad, sino también que ella pueda, ¿cómo se dice? Uh, si la comunicación que tenemos con nuestra esposa no es una comunicación honesta, ¿cómo va a confiar ella en nosotros? Y también mujeres, ellos no pueden leer nuestros pensamientos ni emociones. Si ellos nos preguntan, ¿cómo estás, querida? Y tú respondes, bien. Cuando no estás bien, eso no es honesta. Ellos no saben, y no entienden qué estás sintiendo ni por qué. Así es. ¿Verdad? Fíjate, un elemento para la comunicación, uno de los elementos, otro elemento de la comunicación, ¿verdad? Son las emociones también. Ese es otro de los elementos también, ¿verdad? Que se necesitan para esa buena comunicación. Son las emociones. Y las emociones muchas veces no son expresadas, ¿verdad? De la manera como tu esposa quisiera. A lo mejor tu esposa te dice algo y ella quiere que tú actúes con esa emoción con la que ellos actúan, con la que ella tiene o que ella desea, o que ella está sintiendo. Pero el hombre, si te has fijado, es más frío en esas emociones. El hombre contesta muy veces sin emociones. Entonces la esposa muchas veces cree que lo que está hablando no tiene para él un valor o que tiene un valor mínimo para el hombre, simplemente porque no mostró la misma emoción que ella mostró cuando lo escuchó o cuando se enteró, o cuando le dijeron, ¿verdad? Algo, y dice, pues no le interesa, ¿verdad? Porque no mostró esa misma emoción. Entonces hay maneras en las que nosotros podemos comunicar con nuestras esposas, con nuestro esposo, ¿verdad? Y hay maneras que van a ser algunas veces emocionalmente, va a llevar mucha emoción. Un ejemplo que yo veía era de hablar, de cómo la emoción en la comunicación toma efecto, es cuando una persona, por así decirlo, ¿verdad? Va manejando y atropella a alguien, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Se lleva a alguien en el camino. Y llega con su esposa y le dice, mujer, tuve un accidente. La mujer dice, no, pues tuvo un accidente en el camino. O sea, no piensa que fue a mayores, ¿verdad? Porque la forma en que lo dijo. Pero otra cosa muy diferente sería llegar y decir, mujer, atropellé a alguien. O sea, ves la emoción, ¿verdad? Lleva una emoción dentro de esa conversación, ¿verdad? La forma en la que nosotros hablamos con nuestros esposos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, ¿verdad? Para las mujeres, va a, esa emoción con la que tú hablas, ¿verdad? Es conforme nosotros vamos a poder comprendernos también. Porque si tú estás hablando con tu esposa, ¿verdad? Y lo que tú estás hablando con tu esposa como hombre,
normalmente es sin emoción, ¿verdad? No lleva mucha emoción, no tiene, no somos tanto para enseñar, ¿verdad? Emociones. Muchas veces piensan que las mujeres que no es algo que no es algo interesante o que no es algo que a nosotros nos importa mucho, cuando sí es algo que nos importa, ¿verdad? No nomás porque no nos lleva la emoción que desean uh, esperar del hombre, ¿verdad? Son cosas que debemos entender dentro de la comunicación, ¿verdad? Que muchas veces esta emoción no significa que cuando no hay esa emoción, que no hay una buena intención, un buen corazón, ¿verdad? De parte del hombre. Para las mujeres hay que entender esto también, ¿verdad? De parte del hombre. Entonces, ¿verdad? Ya se nos está yendo el tiempo. Pero quisiera hacer unas preguntas vamos a terminar con estas preguntas. La comunicación es bien importante, ¿verdad? Dentro del matrimonio. Es bien importante, pero quisiera hacerte esta pregunta. ¿Puede tu esposa sentir que en tus brazos, puedes tu esposa sentir que delante de ti, esposo, estás segura? ¿Puede tu esposa llegar hacia ti y hablarte con sinceridad? Hablarte a los ojos y decirte lo que tiene que decirte. ¿Puede tu esposa hacer esto? Porque si tu esposa no puede hacer esto, entonces hay un problema de comunicación tú tienes que hablar con ella, que tú tienes que arreglar. Si tú no puedes venir delante de tu esposa y tu esposa no puede venir a ti y puede comunicarse abiertamente y decirte lo que siente, decirte lo que piensa, decirte lo que está pasando, entonces hay un problema de comunicación. Y es donde tenemos que comenzar a arreglar y a reparar, a arreglar ese problema. La otra pregunta es, ¿confía el corazón de tu esposa que ahí donde está hablándote a ti es un lugar seguro? ¿Su corazón también confía en ti para hablarte honestamente? Y cuando llegue este momento, que debería de ser en todo cristiano, que tiene su matrimonio basado en la palabra de Dios, cuando llegue este momento de que tu esposa o tú puedes llegar con tu esposa y hablar, entonces quiere decir que no hay problema de comunicación, que la comunicación entre ustedes está muy bien y así debería seguir. ¿Tú cómo te sientes, Brini? ¿Puedes hablarme? Claro. Ah, qué bueno. Pero sí quiero decir que eso es un proceso. Si no tienes si no estás en buena comunicación con, con tu, con tu cónyuge, entonces no vas a llegar ahí a un, no vas a llegar una comunicación bueno en una noche. Es un proceso de confianza. Poco a poco vas a ir entendiendo al otro y conociendo uno al otro. Y eso es algo que va a durar mucho tiempo. Pues tiene que ser intencional. Sí, nosotros es algo que, por eso es lo que decíamos, cuando estamos basados nuestro matrimonio en la palabra de Dios, tú vas a conocer lo que Dios espera de ti, lo que Dios espera de una esposa y lo que Dios espera de un esposo, ¿verdad? Si tenemos nuestras bases claras, entonces nuestra comunicación debe de ser continua, debe de ser abierta. Pero si tú comenzaste tu matrimonio y no era un matrimonio enfocado en la palabra de Dios, no era un matrimonio que se fundó en la palabra de Dios, entonces es algo que va a costar mucho trabajo también, pero que tienen que los dos trabajar para poder llegar a ese punto. Pero no lo vas a poder lograr sin la ayuda de Dios. Porque ¿cómo vas a poder amar a tu esposa hasta el punto de dar tu vida por ella si no conoces qué es el amor? ¿Verdad? Tenemos que conocer cuál es ese amor que Dios tuvo para con nosotros, para que nosotros podamos llegar a entender la intensidad en la cual el esposo debería de amar a su esposa, tener esa comunicación con la esposa de acuerdo a la palabra de Dios. Es una comunicación libre, ¿verdad? Así como Adán y Eva, cuando Dios los creó, ¿cómo los creó? Los creó totalmente desnudos, ¿verdad? Y ellos podían pararse el uno al otro
y podían verse y platicar y tener una conversación sin necesidad de esconder nada, ¿verdad? Esa es la comunión que Dios quiere, esa es la comunicación que Dios quiere que nosotros tengamos como pareja, que seamos de esta manera. Pero cuando el pecado entra, ¿qué pasa? Se esconden, ¿verdad? Empiezan a esconderse de Dios, empiezan a esconder, ¿verdad? A esconderse de ellos mismos. Y ahí es donde viene esta separación, ¿verdad? La cual nosotros tenemos que ahora, que ahora reparar con la palabra de Dios, porque el Señor fue el que vino a reparar esta comunión, nosotros con Dios, primeramente, y vino a reparar el matrimonio, para que nosotros supiéramos cuáles eran sus planes desde el principio. Y bueno, pues vamos a terminar, porque ya sé que ya nos estamos pasando de la hora, ¿verdad? Y quisiéramos continuar, pero es un mensaje que la comunicación es un mensaje muy extenso, como decimos al principio, ¿verdad? Espero hermanos que les traiga, que esto se quede en sus corazones, que hagan dispuestos sus corazones para escuchar la palabra de Dios. Y quiero ver los comentarios. A ver, vamos a ver. Nos quedamos con Casa de Oración Strathmore. Vemos a la hermana Teresa Pérez, la hermana Griselda Gutiérrez. Griselda, saludos también. Teresa, saludos. También, ¿verdad? A ver si está el hermano, también Tony, ahí con ustedes, los manda saludos el hermano Tony, ¿verdad? Vemos a Valerie, Dios te bendiga también, ¿verdad? Qué bueno que se unieron junto con nosotros, hermano, en este tiempo de matrimonios. Espero que haya sido de bendición para ustedes. ¿Qué tal si oramos para terminar? ¿Horas, Willy? Señor, te damos gracias por este tiempo que pudimos tener, Señor, aprendiendo más sobre la comunicación en el matrimonio, Señor. Señor, esperamos que haya sido una buena palabra para todos los varones y mujeres viendo aquí. Sigue trabajando en sus vidas, Señor. Sigue abriendo los caminos de comunicación entre ellos. Sigue aclarando cosas en sus vidas, en sus matrimonios, para que ellos puedan estar mejor ante ti, Señor. Un matrimonio fuerte, cimentado en la palabra. Te damos gracias por tu bendición, Señor, por tu misericordia sobre nosotros y por tu gran amor por nosotros. Y también por el privilegio que nos has dado a mi esposo y yo para compartir la palabra con toda la gente que están escuchando. Gracias, Señor. En nombre de Cristo. Amén. Pues nos vemos, hermanos. Recuerden que mañana sábado es la clase de mujeres. También es la clase para los niños. Recuerden conectarse de mujeres. ¿A qué horas? A las 10. A las 10 de la mañana. ¿Y los niños? A las 12. A las 12 de la tarde. Así que todos están invitados, ¿verdad? Para que acomoden a sus niños y ellos puedan también escuchar de la palabra. Y mujeres, a las 10 de la mañana tienen una cita. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Bye, bye. Buenas noches.